universitario, economista, Roberto Jung, siempre realiza un análisis más que interesante de la economía, no solamente a nivel provincial, sino ahora con esta nueva noticia, en donde el gobierno nacional anunció que va a intervenir el mercado cambiario. Y ahora, ¿qué va a pasar con este régimen de bandas cambiarias? Se enfrenta a un momento definitorio. Roberto Jung, muy buenas tardes. Ayelen Herbel y Tiago Romero lo saludan. ¿Cómo le va? Buenas tardes, es un gusto conversar con ustedes. Gracias, profesor, como siempre, por atendernos y por poder charlar y conocer un poco más. ¿Cómo interpreta usted el cambio de postura del gobierno al intervenir el mercado cambiario? Bueno, estamos viviendo el peor momento del gobierno de Milei. Si bien ya hubo acontecimientos que fueron claves y se pudo salir, como fue el blanqueo el año pasado, con ustedes hemos hablado de este tema, el préstamo del FMI que se da el 15 de abril de este año, donde ahí nos depositó 12.000 millones de dólares, si no prácticamente el gobierno, creo que se caía el gobierno, porque ustedes saben muy bien que todas las crisis en la Argentina, y esto es histórico, tienen que ver con la falta de dólares. Así fue, así es, y hasta que no resolvamos ese problema, nos va a pasar lo mismo. ¿Qué es lo que nos está sucediendo en estos días? Porque en realidad el gobierno nos habla del superávit fiscal, que ya vamos a hablar de eso, porque en realidad el superávit fiscal que tiene la Argentina es trucho. Así, tal cual se lo digo, es trucho. No hay un verdadero superávit fiscal. Pero el problema más importante, más allá, hay que tener en cuenta lo fiscal, es el problema de la falta de dólares. Y claro, a partir del mes de abril, donde se liberó el mercado cambiario parcialmente para las personas humanas, antes se llamaban las personas físicas, ¿saben qué? En 4 meses, desde la mitad de abril hasta el 31 de julio, el Banco Central vendió 14.730 millones de dólares, que es fuga de capitales. Es decir, ¿qué significa fuga de capitales? Para que la gente lo pueda entender fácilmente. La misma plata que conseguimos del endeudamiento con el fondo, que son 14.000 millones, un poco más se fueron ¿a dónde? A los colchones, a las cajas de seguridad, es decir, salen del sistema económico. ¿Qué quiere decir esto? Que indudablemente, amén de que el gobierno hizo todo lo posible para que la gente que tuviera dólares en el colchón los incorporara en la economía, esto no sucedió, todo lo contrario. En el mes de julio, 5.430 millones de dólares se fugaron. Esto solamente en un mes. Es decir, cuando digo fugaron, para que la gente lo entienda, estamos hablando de cuando la gente compra dólares, los mete debajo del colchón, los pone en una caja de seguridad, o los más grandes los mandan afuera. Entonces, esta es la situación. Creo que es el peor momento de todos los vividos. Y, claro, ¿qué es lo que pasó ayer ya? El secretario de Finanzas, sí, Pablo Kirno, manifiesta que el Tesoro, no el Banco Central por ahora, sino el Tesoro, va a intervenir en el mercado de cambios, en el mercado libre y único de cambios. ¿De qué manera? Igualmente intervenir. Claro, ¿con qué tipo de reservas del gobierno tiene en este momento? ¿De qué manera lo va a realizar? ¿Con qué dinero, con qué fondo se ha expresado con esos lineamientos? Sí. Lo que pasa es que esto se va a hacer con dólares que están depositados en el Banco Central, pero que son del Tesoro de la Nación. O sea, no es que se van a vender dólares del Banco Central, que son los dólares del FMI, del Banco Mundial, del BID, porque esos dólares, según el convenio con el fondo, no se pueden vender en el mercado cambiario. Pero como el Tesoro compró en estos últimos meses, hoy creo que tiene más de 1.200 millones de dólares, es con esos dólares del Tesoro que va a participar dentro de las bandas. Es decir, ¿qué dijo el gobierno de Milei? Que si el dólar está dentro de las bandas, ¿se acuerdan los 1.000 y los 1.400? Pues son 1.470 y pico.
que no iba a participar y que iba a dejar que el mercado, la oferta y la demanda fijaran el precio del dólar. Bueno, esto no es así porque indudablemente ya está llegando al techo de la banda, y si llega al techo de la banda tiene la obligación de vender, y ahí sí el que va a vender va a ser el Banco Central, pero son los dólares del Fondo Monetario Internacional básicamente, cosa que el Tesoro, el gobierno de Milei tiene prohibido. Entonces, esta es la situación que se está planteando. Indudablemente que va a salir a vender los últimos cartuchos que le quedan, que son los dólares del Tesoro, que esos dólares los tenía guardados para pagar un compromiso de alrededor de entre 4 y 5 mil millones de dólares en el próximo enero del 2026. Pero bueno, me parece que, a ver, lo que queda claro, chicos, lo vengo diciendo históricamente, el problema central de la Argentina es la falta de dólares. Más allá que es importante la cuestión fiscal, es importante que el gobierno no gaste a lo loco, porque eso también es un fenómeno claro que produce la inflación. Pero lamentablemente lo que tengo que decirles, les robo un minuto nada más, es que el superávit fiscal es trucho. ¿Por qué digo que es trucho? Porque en el año 2024, si tuviéramos en cuenta los intereses capitalizados, los que no se informan, hubiésemos tenido, en lugar de un resultado financiero de casi 2 billones positivo, resultado financiero, es decir, hay más ingresos que gastos, el año pasado hubiésemos tenido un superávit fiscal financiero de más de 12 billones de dólares negativos. ¿Y saben qué? Al 31 de julio, y presten atención porque esto ya es obsceno, al 31 de julio, si computáramos los intereses que se capitalizan, es decir, que no lo vemos en el resultado fiscal, en lugar de 3 billones de superávit financiero, tendríamos, ¿saben cuánto? 44 billones de pesos negativos. ¿Qué significa esto? Para que la gente nos pueda entender rápidamente. Si tomamos todas las jubilaciones y pensiones pagadas entre el 1 de enero de este año y el 31 de julio, ¿saben cuánto invirtió el Tesoro según la ejecución presupuestaria el 31 de julio? Casi 31 billones de pesos. Eso se gastó en jubilaciones y pensiones. ¿Saben cuántos son el total de los intereses que se generaron al 31 de julio? 54 billones. ¿Qué quiere decir? Que se pagan más en concepto de intereses que de las jubilaciones y pensiones en todos los primeros 7 meses. Ahora, si nos fijamos, ¿cuánto se gasta en total de prestaciones sociales? O sea, todas las prestaciones sociales, sí. Las jubilaciones y las pensiones, las asignaciones familiares de los activos, de los pasivos, la asignación universal por hijo, las pensiones no contributivas, las políticas alimentarias, bueno, todo eso, ¿saben cuánto fueron hasta el 31 de julio en este año? 45 billones. ¿Qué quiere decir? Un monto menor a lo que se paga de intereses al 31 de julio, que son 54 billones. Por eso digo, esto es claramente obsceno. ¿Por qué digo que es obsceno? Porque si miramos las jubilaciones y las pensiones, es el 56% de los intereses devengados al 31 de julio. Y si miramos el total de las políticas sociales, las políticas sociales representan 83 pesos de cada 100 pagados en concepto de interés. Por eso me parece que esto no puede seguir de esta manera, chicos, porque me parece que está muy claro que el sacrificio que estamos haciendo el conjunto de los argentinos es un sacrificio al cohete, porque acá se están beneficiando algo así como el 22% de la población, que es el 5% más rico, y el escalón que le sigue después, que son la gente que tiene más dinero, que está viviendo de la bicicleta financiera a costa del conjunto de los argentinos. Esta intervención en el mercado cambiario, ¿cómo va a impactar directamente en la vida cotidiana de la gente? Digo, ¿va a subir la inflación? ¿Van a subir los precios, los servicios? ¿Cómo impacta en ese sentido? Al contrario, lo que trata de hacer el gobierno con esta intervención es que no se escape el dólar. Porque si lo dejaran librado a la oferta y la demanda, el dólar ya estaría
en el techo o podría llegar a superar ese techo, donde el Banco Central tiene que vender, como les decía anteriormente. Esto se hace para por lo menos contener el dólar hasta las elecciones. Esta es la idea. Entonces, imagínense, oferta y demanda. Como no hay nadie que ofrece y todos demandan, todos quieren comprar dólares, porque hoy todas las personas humanas pueden comprar dólares, ¿qué hace el Tesoro? Interviene ofertando también dólares y por supuesto va a ofertar con todo lo que tiene, que son alrededor de 1.200 millones de dólares. Se hace justamente para evitar que suba el tipo de cambio. ¿Y qué se evita con eso? Evitar que haya inflación. Porque la inflación en la Argentina básicamente tiene que ver con el dólar. Entonces, esta es la cuestión central. Ahora, no hemos mencionado nada de la tensión política que se está viviendo en las últimas horas. Hemos informado hasta el momento en la entrevista solamente de la cuestión económica. Digo, porque no queda fuera lo que ha sucedido en las últimas horas con los audios que se han viralizado de Karina Milei, con la situación de las presuntas coimas. Digo, hay una tensión política más allá de la situación económica que actualmente se está viviendo. Roberto Jung, y en este sentido la consulta es porque desde la mesa chica del presidente se ha dicho, bueno, es una decisión más conjuntural de tiempos de elecciones. ¿Qué va a pasar con este régimen de bandas cambiarias? ¿Va a desaparecer del todo? ¿Va a ser por un tiempo determinado? ¿Va a ser hasta las elecciones? ¿Hubo algún anuncio oficial de cómo va a continuar la situación del dólar en este sentido? Bueno, lo que de alguna manera pensamos que va a suceder después de las elecciones, si es que se llega y no hay un despelote antes, vamos a ser claros con esto. ¿Cuál es el despelote? El dólar suba por encima de la banda, ahí sí se acaba el principal activo que tiene el gobierno de Milei, que es, usted sabe, contener la inflación. Porque, a ver, el gobierno está haciendo hasta lo que no puede para tratar de contener que no se le vaya el dólar más arriba. ¿Por qué? Porque todo depende del dólar, la inflación depende del dólar. Claro que con estas tasas de interés que se están pagando para que la gente no vaya a comprar dólares, estamos hablando de 60, 70, 80%, con una inflación del 25% este año. Esto es insólito, porque ¿qué está generando esto? Ustedes lo viven todos los días, cada vez hay menos laburo, cada vez se están cerrando pequeñas y medianas empresas. Esta es la realidad. Ahora, el gobierno se apoya y dice, no importa, porque mira la historia, y en la época de Menem pasó algo bastante parecido. La gente lo que valoraba era la estabilidad, chicos. Por encima de si tenían trabajo o no tenían trabajo. Si ustedes miran una historia de los últimos años, fíjense que tenemos que ir al año 2020. 2020, estamos en el 2025, recién ahí tuvimos una inflación en abril del 1.5%. Después siempre fue superior. Por eso la gente está podrida o estaba podrida, vamos a reconocer esto, de la inestabilidad que había en la economía, con una inflación que superaba inclusive los 2 dígitos. Entonces, por eso el gobierno está aferrado a que va a mantener claramente este tipo de cambio para que no haya inflación, y de esa manera cree que puede estar con una mayor altura de las circunstancias en estas elecciones, fundamentalmente las elecciones nacionales. Estaremos atentos en las próximas horas, diría yo, a algún anuncio oficial también por parte del gobierno nacional. Ya viene siendo habitual, más que nada, informar a través de redes sociales. Ha sido de esa manera, a través de un comunicado que se ha dado a conocer públicamente. Roberto Jung, como siempre, le agradecemos por el tiempo, por atendernos en la tarde de hoy aquí con Canal 11. No, gracias a ustedes por hacerme participar. Muchas gracias. Que tenga buenas tardes. El docente universitario y economista Roberto Jung, bueno, hemos hablado en reiteradas oportunidades. Él es un estudioso de la realidad económica y productiva, no solamente de la provincia de Entre Ríos, sino ahora justamente con esta consulta, con esta decisión que ha tomado el gobierno nacional de intervenir el mercado cambiario, una gran incógnita, que va a pasar de acá hasta las elecciones, diría yo, con respecto a la situación del dólar y principalmente de la economía del país, de los pesos argentinos en definitiva también, que terminan siendo lo que uno mira. Y que cada vez genera más preocupación en los últimos días del mes, cuando el trabajador de a pie, el ciudadano a pie, va mirando el bolsillo y cada vez se hace más difícil. Vamos a seguir de cerca esa situación. Restan 5 minutos para llegar a las 18 horas y es momento de recomendaciones, Amu. Héctor.